salido algunas cifras, unas del DANE, otras de la FAO, otras presentadas por la Policía Nacional, alrededor de unos temas fundamentales, y las cifras son relativamente, porque siempre hay que poner la palabra relativa, relativamente buenas. Marcan una parte de este gobierno, su realmente primer año que ha pasado, el 2023, y son el punto de partida para este año, que es el primer año en donde ejecutamos un presupuesto hecho por nosotros. Las cifras de la FAO nos dicen que uno de los más grandes problemas que recibimos del pasado gobierno, y debido fundamentalmente a el COVID y la manera como se trató la pandemia en Colombia, el hambre, que había llegado a un 30% de la población, según la FAO, se redujo a un 25% el año pasado. Menos hambre significa una mejor sociedad. Aún es una cifra relativa, porque 25 es muy alto. 30, pues, una exageración. Bajar, obviamente, es positivo si la tendencia se mantiene. Y ese es uno de los temas centrales que creo haya estado en la discusión de los municipios. ¿Cómo se reduce el hambre? Otra cifra que acaba de salir tiene que ver con la seguridad. Las presenté ayer en la NATO, en la reunión de empresas de turismo, y aquí vuelvo a repetirlas, porque una cosa es lo que se presenta en medios de comunicación, hay que decirlo, casi en todos. Uno se pone a ver un noticiero y se aferra porque dice, esto va re mal. El desastre, dicen algunos, porque repetidamente la matriz creada en la forma noticiosa, la forma informativa que se le vende a la nación, al pueblo, pues de una vez unos sectores políticos se amarran para decir, aquí destruimos la ilusión, la esperanza de un proyecto progresista para Colombia. Pero los datos son completamente diferentes. Motivo de análisis sería ya de politólogos, de escritores, de investigadores, ¿por qué puede presentarse una imagen tan contraria a través del medio de comunicación masivo de los datos? Porque nosotros no tenemos como gobernantes, y ustedes tendrán eso en cada municipio en cuenta, que los datos para guiar la política pública. Puede que los datos estén mal hechos, e indudablemente la crítica ciudadana sobre el dato es supremamente importante, porque el dato numérico es el faro que guía la eficiencia de la política. Si el dato no sale bien, la política está mal. Si el dato muestra un favorecimiento de la sociedad, entonces hay que profundizar la política. Como alcalde de Bogotá, ustedes lo han mencionado aquí, ya también fui alcalde, el dato para mí era fundamental. Y me sacaba el quicio ver que hicieran mal los datos. Esa es una costumbre, a veces en la administración pública, malformar el dato para decir, mire qué buen funcionario soy yo. Nada más perverso, porque entonces la equivocación puede persistir. La posibilidad de un cambio de rumbo, pues prácticamente se disipa y terminamos siendo malos gobernantes. El dato es un faro desde el punto de vista del pensamiento racional. Y por eso, en términos de seguridad, uno tiene que mirar los datos, sobre todo si somos gobernantes. Y si fuésemos medios de comunicación, que lo somos, porque la acción política, igual que la acción periodística, tienen el mismo objetivo, comunicar socialmente.
solo que a nosotros se le agrega otro objetivo, que es transformar la sociedad. No simplemente mostrarla, sino transformarla. Estos datos de la policía que quedan al arbitrio público, que quedan a la discusión pública, me parece que son fundamentales para hacer un análisis de la seguridad. Seguro que en unas regiones no tan bien, en otras mejor. La violencia y la inseguridad en Colombia tiene matices territoriales. Esa es una diferencia quizás con el pasado. La regionalización de la paz o de la violencia se vuelve fundamental. El olvido de la región en lo que llamamos procesos de paz es lo que ha conducido a que después de cada firma famosa, es así, pues volvamos a las mismas violencias o quizás a violencias transformadas más peligrosas. La región no llega a la paz. Y la región no llega a la paz porque la manera de construir los procesos de pacificación son nacionales y no regionales. Miren estos datos. Si yo comparo el 2023 con el 22, en realidad, según los números, lo que tenemos es un estancamiento. Veníamos en un gobierno donde los guarismos de violencia después de la firma de paz con las FARC aumentaban, algunos exponencialmente, y el 2023 hace una cima, se detienen. Uno dice, bueno, ojalá empiecen a descender. Si se acaba ese ascenso de la violencia y se detiene arriba, pues es porque quizás empezamos un descenso del ciclo de violencia que una desgraciada política inició al no sacarle la ventaja que podía tener la historia de Colombia y la sociedad cuando se firmó el acuerdo de paz con la principal guerrilla insurgente del país. Ahora podemos mirar en estos meses dos que han pasado este año a ver si ese detener de la violencia en la cima a la que la llevó el pasado gobierno empieza un descenso en realidad. Si la política pública que este gobierno ha establecido tiene guarismos y datos que digan que es mejor perseverar en ella que cambiarla. Veamos los datos. Homicidios comparado con el año pasado, 2023. Reducción 2,5%. Todavía lento, para mi gusto. Se presenta una reducción del 44% en el secuestro simple. En la presente anualidad se registra una reducción del 60,5% en secuestro extorsivo. Cuando uno habla de cantidades como una reducción del 60%, algo está pasando. No es marginal. No es, como dicen los científicos de la estadística, insignificante, sino es significativo. Se registra una reducción del 73% en hechos terroristas. Con respecto a hurto a personas, esta estadística siempre se fija en las denuncias y por tanto depende del delito para ser objetivo o no. Una reducción del 17%, reducción del 28% en hurto a residencias. Se presenta una reducción del 54% en los casos de hurto a comercio. Para lo que va del año 2024, se tiene una reducción del 9% en automotores hurtados. Decremento del 52% en feminicidios, etcétera. No sigo porque los aburro. Estas tendencias de caída del delito, el más importante obviamente es la vida humana, el homicidio,
esta tendencia de caída del delito comparado este año con el año pasado, sin que cantemos victoria porque hasta ahora comenzamos el año realmente, indica que del estancamiento en la cima empezamos al descenso. Significa que la política pública, tanto en lo que llamamos seguridad ciudadana como en lo que llamamos paz total, referido más a la conflictividad armada, está funcionando. Lo único que podemos decir por ahora es que al menos no ha fracasado y está demostrando éxitos que aún hay que medir pasado un mayor tiempo. Pero lo que en este año está pasando respecto al pasado, llámese masacres, llámese actos de terrorismo, llámese secuestro, llámese homicidio, llámese hurto a residencias que siempre se denuncia, o automotores que siempre se denuncia, y por tanto los números pueden ser relativamente objetivos, es que estamos pacificando a Colombia. ¿Cuál es la tesis detrás? No hemos sido el gobierno que diga entre más penas, menos delito. Colombia ha fracasado en 20 años de elevar penas y de llevar gente a la cárcel. Lo que hemos dicho es entre más justicia social, entre menos pobreza y sobre todo entre menos desigualdad, menos delito. Y parece que los datos nos dan la razón. Ya en otra reunión, más avanzado el tiempo, volveremos a mirarlos y veremos si hay que corregir rumbos o hay que profundizar políticas. Ahora bien, acaban de salir otros datos. Hoy los leí, ayer en la noche, y es los económicos, empleo, aportados por el DANE. Y lo que nos mostró, y tenía mucho temor, porque la economía en términos del crecimiento como lo mide el DANE, que es como lo mide el mundo, que no es crecimiento productivo, sino crecimiento de los mercados. Ahí hay una diferencia, pero no voy a entrar a hablar de esa teoría económica. Pues estaba en un relativo estancamiento el año pasado y por tanto se podía prever un aumento del desempleo y sus consecuencias sociales y políticas. Los datos del DANE recién publicados dicen que no, que seguimos con la tendencia de crecimiento del desempleo, de aumento de la ocupación laboral y sobre todo de aumento de la ocupación que llaman formal del empleo. En todas las ramas productivas, la informalidad cede y de manera significativa, dice el DANE. Pero lo que más me interesa del crecimiento de las cifras de empleo es que crece precisamente en el modelo económico que le propuso el gobierno del cambio a la sociedad colombiana. Nosotros dijimos, y quiero que esto se entienda porque es el contexto del debate y del diálogo que vamos a tener entre gobernantes locales y nacionales, es que propusimos salir de un sistema económico que está moribundo, que lleva más de 40 años de implantado. No solo el tema neoliberal, que sería una discusión ideológica, sino sobre todo en la práctica el que nosotros vivimos en los últimos 40 años de sacar carbón y petróleo. Ni el carbón lo produce el ser humano ni el petróleo, simplemente hay que abrir huecos y extraerlo y enviarlo al exterior. De eso hemos vivido durante 40 años y resulta que el mundo tiene que escaparse del carbón y del petróleo porque son las materias primas que en la gran maquinaria industrial del capitalismo cambia la química de la atmósfera, produce la crisis climática y nos está condenando a la extinción completa de la especie. Si vivimos del carbón y del petróleo y el mundo imperativamente tiene que irse de ahí,
Pues nosotros tenemos una economía moribunda, está asignada ya su final, perseverar allí sería suicida, y por eso le propusimos a la sociedad colombiana, lo dijimos explícitamente, cambiemos ese sistema económico hacia uno que se base en producir, no en extraer, producir en la agricultura, producir en la industria y reemplazar las divisas del carbón y del petróleo en el turismo. ¿Qué dicen las cifras al respecto? Los datos. Los de empleo dicen que donde más creció el empleo en Colombia es en la agricultura. Después del crecimiento de la administración pública, crece la industria manufacturera en empleo, la vivienda, y las cifras del turismo internacional demuestran que ha crecido entre los mayores países del mundo en atraer turistas. Los datos corroboran que vamos caminando por la propuesta que le hicimos a la ciudadanía colombiana en la campaña electoral. Es decir, que no hemos traicionado nuestra propuesta, y que, aunque con dificultades indudables, se está plasmando en la realidad. Hay que acelerar el paso y profundizar. Ahora, ¿esto qué significa en la relación gobierno nacional-municipios? Un cambio de concepción. Y quisiera que esto quedara claro con ustedes. Cuando uno coge los últimos 20 años, las cifras de inversión pública nacional en los territorios de Colombia, sea de manera directa el gobierno nacional en el territorio, sea indirecta, uno podría prácticamente hacer una pirámide de prioridades, lo mayor, lo más prioritario hacia abajo, lo menos prioritario. Y encontraría más o menos lo siguiente: la mayor parte de la inversión pública son vías, pero no las del campesino, sino las de 5G que llaman ahora, dobles calzadas. Y la ubicación geográfica de esa, la más grande inversión pública de Colombia en los últimos 20 años, está localizada, concentrada literalmente en 2 regiones. Del sur de Medellín, el Poblado, hacia Río Negro, se extiende un poco hacia la región cafetera, y del norte de Bogotá hacia la sabana norte de Bogotá, y algo fundamental, digamos, en términos de volumen de inversión, de Bogotá hacia los llanos. Y ahí está prácticamente casi toda la inversión pública en vías de Colombia. Y cuando uno mira eso y hace un análisis, esa geografía, ¿qué me significa desde el punto de vista social? Pues 2 consecuencias que he puesto en el debate público. Una, que la mayor parte de las regiones de Colombia no han tenido el goce de esa inversión, al concentrarse apenas en las 2 grandes ciudades de Colombia, pero en sus áreas, y esta es la segunda conclusión, en sus áreas sociales más pudientes. Es decir, que el mayor esfuerzo de inversión pública en las últimas 2 décadas del Estado colombiano ha sido valorizar las propiedades de los más ricos de Colombia. Eso no es dirigir un país al capitalismo, eso es mantener una concepción feudal sobre el manejo del dinero público. Y si quiero seguir bajando, a ver cuál es la segunda, entonces después de vías 5G en las zonas más pudientes del país, ¿qué sigue? Inversiones para, subsidios para tener una economía extractiva en el carbón y en el petróleo. Y si sigo bajando a lo último de las prioridades de la inversión pública que tenemos, la gente, lo que llamaríamos salud, educación, en las vigencias futuras, que es un mecanismo técnico para
lograr seguridad en la inversión pública en los años por venir más allá de que se acabe un gobierno. Asegurar esos recursos en los próximos 20 años, echarle candado para que ningún gobernante posterior pueda revertirlos. En las vigencias futuras no aparecen los hospitales, no aparecen las universidades, no aparecen los colegios, muchísimo menos los jardines infantiles para los niños que aquí una alcaldesa reclamaba. No aparece el gasto en la gente, no aparece la inversión en agua potable cuando todo el mundo sabe que sin agua no hay vida. Eso no está en la prioridad de la inversión pública, es lo último, el complemento. Si queda un sobrado, entonces ahí se mete. Yo les invito a invertir la pirámide, que en este gobierno comencemos a hacerlo, que ya comenzamos a invertir la pirámide. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que invertir? En la gente. A esto le voy a poner una palabreja, porque los técnicos inventan unas palabras, a veces ocultan la realidad. Yo me voy a inventar una, que ya está inventada en realidad, pero la voy a recuperar. Las condiciones materiales de existencia. ¿Cómo poder vivir en Colombia? ¿Cuáles son las condiciones que permiten que el ser humano pueda existir en nuestro territorio nacional, en cualquiera de los municipios, en cualquiera de las regiones? Condiciones materiales de existencia es nuestra primera prioridad. Disculpen la redundancia. Es lo primero. Por tanto, en el diálogo entre municipio y nación, entre ustedes y nosotros, queremos colocar en primerísimo lugar cómo conjugamos esfuerzos para asegurar las condiciones materiales de existencia de la población en el territorio. Primero. Ahora, ¿eso qué es en concreto? Poniéndolo ya en palabras que siempre usamos, pues eso es salud. Por ejemplo, el hospital, lo que le hemos propuesto al Congreso de la República, que lleva ya año y pico discutiéndolo duramente, es movernos un poco de ver la salud como un negocio, con muy poderosa gente manejándolo, como todos sabemos, concentrado en las mismas zonas donde se concentra las vías 5G. Prácticamente el modelo de salud colombiano hoy sigue en donde está el cajero electrónico. Si uno hiciera un mapa de cajeros electrónicos y un mapa de instituciones de salud, coinciden. Donde el cajero electrónico escasea también el servicio de salud, y es en la mayor parte de Colombia. Lo que hemos propuesto es construir un sistema preventivo de salud, y este es un propósito que quiero que ustedes acojan y nos ayuden a construir. No es como se espera en un hospital que en muchos municipios está destartalado porque lo dejaron endeudado, porque nunca le llegó el dinero que el mismo gobierno nacional gira al sistema de seguridad en salud, sino cómo logramos allí construir los equipos médicos, el personal, los seres humanos que puedan ir vereda por vereda, barrio por barrio, a mirar la salud de la población y a prevenir el surgimiento de la enfermedad. Es lo que hemos propuesto como primer aspecto en el proyecto de ley que se le presentó al Congreso de la República, pero que en realidad ya está aprobado en la ley estatutaria de salud. Por tanto, lo podemos hacer. La orden que le hemos dado a las EPS que hoy controla el gobierno, sea por estar intervenida, sea porque logramos su dirección, es comenzar ya la implementación del sistema preventivo de salud, es decir, los centros de atención primaria que ya están, solo hay que recuperarlos, y los equipos médicos para visitar a la población y prevenir vía vacunación, vía tamizaje, vía los procedimientos de la prevención en salud,
visitar la población colombiana. Eso significa una serie de afiliados que ya suman 17 millones, acercándonos a 20 que están en los municipios de ustedes. Nos juntamos para construir ese modelo preventivo. Logramos hacer saltar los indicadores positivos de la salud en Colombia. Uno, que me parece fundamental, dado la intervención de la alcaldesa sobre la primera infancia, disminuir la tasa de mortalidad infantil. Si yo hablo de condiciones materiales de existencia, lo primero es la vida de nuestros niños y niñas. Si yo voy a las estadísticas de la OCDE, el dato que se oculta, que nunca se menciona, ese sí no se transmite por los medios de comunicación nacional, es que de todos los países de la OCDE, la tasa más alta de mortalidad infantil la tiene Colombia. Aquí mueren más los niños y las niñas que en el resto de países al club al que pertenecemos. Y entonces tenemos el mejor sistema de salud, viven hablando y escribiendo opinadores malinformados o malinformantes. No, señores, si tenemos la tasa de mortalidad infantil más alta de la OCDE, es porque tenemos que revisar nuestros sistemas de salud. Porque la mayoría de esos niños que mueren bajo esa tasa están afiliados, sea al contributivo, sea al subsidiado. Y entonces, ¿por qué mueren? Porque una cosa es tener un carnet de una EPS y otra es tener la atención. Porque una cosa es tener la atención en Chapinero Alto de Bogotá y otra estar en el Chocó. Porque las mayorías de las regiones lo que han visto es destruir y decaer su sistema de salud. Y por eso hemos propuesto la reforma, porque ese dato lo que indica es que la política pública construida hace 30 años no sirve. Si me mostraran que la tasa de mortalidad infantil decrece mucho más que la de los países del club al que nos metimos, la OCDE, yo diría, pensémoslo. Pero tener la tasa más alta del mundo de la OCDE significa que nos equivocamos. Por tanto, corrijamos. Y corregir en un primer momento es montar el sistema preventivo de salud en los municipios, en el territorio de cada municipio de ustedes. Y creo que si sigo, me alargaría bastantes horas, porque hablar de los problemas nacionales, obviamente, y ustedes juntando, si se escribieran un papel las necesidades de cada municipio, tendríamos aquí la posibilidad de abordarlos de verdad. Cuando se gobierna en el territorio, se tiene la experiencia real de la sociedad colombiana, no la virtual. Y cuando se tiene la experiencia real, cuando uno aterriza y se desliza por el territorio sobre su suelo, es que puede modificar las condiciones. Condiciones materiales de existencia tienen que ver con el hambre. Aquí hemos hablado de estadísticas que muestran que este gobierno se ha movido a disminuir el hambre, pero está alto. Ustedes han hablado del FOMPET, un mecanismo que quiero decirles que no conocía bien cómo se movía. Son recursos guardados. Son recursos que han salido en forma de préstamo, entre otras, en el pasado gobierno hacia el gobierno nacional. Son recursos que si nos ponemos de acuerdo, deberíamos dedicarlos, en el porcentaje que ustedes digan, a realizar las condiciones materiales de existencia en Colombia en cada municipio. Las condiciones de la vida. Les propondría 3. El hambre, indudablemente como un esfuerzo común. Unos municipios tienen más hambre que otros, obviamente. Somos diversos nacionalmente. La primera infancia. Nosotros hemos propuesto que el ICBF deje de tener operadores,
que se roban la plata de los niños y que empiece en forma directa a ofrecer la atención integral a la primera infancia. Veámoslo cómo se hace en cada municipio. Nosotros hemos propuesto una renta ciudadana. La idea de renta ciudadana es muy europea. Se necesita mucha productividad para volverla realidad. Y es que cada ciudadano o ciudadana, por el hecho de ser un ser humano, reciba su mínimo vital de subsistencia. Pareciera una utopía. Y obviamente los recursos de Colombia no alcanzan para ello. Tendríamos que mover la máquina de la producción muchísimo más de lo que lo movemos para que la riqueza pudiera fluir al conjunto de la sociedad. Pero podemos focalizar en dos grandes grupos. ¿Quién merece subsidio en Colombia? El niño, la niña y el viejo. Quienes no podemos decir, como dicen los neoliberales, cero subsidio, trabajen vagos. Ellos se inventaron los subsidios para todo el mundo, pero a partir de limosnas. Y con las limosnas pensando que se ganaban el apoyo popular. Nosotros queremos es que no haya limosna, sino que haya una renta de ciudadanía que es diferente. Pero por el tamaño de los recursos, focalizarlos en donde creemos que la gente no puede trabajar. Esa gente es el niño y la niña que no deben trabajar. Y esa gente es el adulto mayor, hombre o mujer, que dejó ya su vida en el trabajo, que aún anda por las calles por millones vendiendo bonais, siempre digo, tratando de sobrevivir porque no tiene ni para un plato de sopa. Cuando propusimos la reforma pensional, ese es el objetivo de esa reforma que lleva un año en el Congreso de la República, como si fuera un pecado, el que en lugar de fluir el recurso hacia el banquero, fluya para que el viejo y la vieja puedan tener un plato de sopa en el día de hoy. Pareciera un desastre, dicen los malinformantes. Es un tema de justicia. Eso que hemos propuesto de un sistema de pilares suena difícil de explicar, que no es más sino que el Estado deje de financiar los actuales pensionados, porque estos serían financiados por los cotizantes actuales que hoy entregan el dinero a los banqueros y los banqueros lo sacan del país. La mitad del dinero de las cuentas de los cotizantes está fuera de Colombia, ayudando a otros sistemas económicos, pero no a Colombia. Si nosotros cambiamos ese sistema, los recursos que el gobierno dejaría de subsidiar en los actuales pensionados, porque ya estarían financiadas sus pensiones, se irían a los viejos y a las viejas que hoy no tienen pensión, que son de 2 a 3 millones y que están en las calles de Colombia y en las plazas muriendo de tristeza, a veces de frío, de soledad. Nosotros vamos a comenzar este programa aún sin la ley para mayores de 80 años, porque nos alcanzan los recursos hasta ahí. Todo anciano o anciana mayor de 80 años sin pensión va a recibir una pensión del gobierno colombiano. Quisiéramos bajar la edad para comenzar en 75, en 72 años. Pero no nos alcanza el dinero si no se hace la reforma pensional. Con ayuda de ustedes podríamos intentar que por lo menos los de 79, los de 78 años también puedan recibir el bono pensional. Es una propuesta para hacerlo con el FOMPET. Si nos ponemos de acuerdo, porque los recursos del FOMPET son de ustedes, guardados en un arca del gobierno nacional por virtud de las normas y las leyes. Un punto para que ustedes discutan, concentrándonos en el hambre, en la primera infancia y en el adulto mayor, la adulta mayor. Y esto que llamamos condiciones materiales de existencia sigue
porque somos seres humanos, no simplemente animales que caminamos. La gran diferencia entre la animalidad y la humanidad se llama cultura. La palabra, el entendimiento, la conciencia de sí mismo, como queramos llamarlo, eso es lo que nos diferencia de nuestro propio reino, el reino animal. Esa es nuestra especificidad, la cultura. La cultura es, bajo la política pública, o parte de ella es educación, saber, educación reconociendo el saber popular. Aquí hay alcaldes negros y negras, supongo habló una. ¿Dónde se enseña la historia negra en el Colegio de Colombia? No se enseña ni la historia, mucho menos la historia negra. Sabemos que las batallas de la independencia más grandes que se dieron en América, toda se dieron fue en la República de Haití. Sabemos que la República de Haití fue la que nos dio las armas para luchar por la libertad. Que de allí salió el faro que irradió la idea de república, de libertad y de democracia en toda América. Sabemos que de allí el general Petión le pidió a todos los revolucionarios latinoamericanos jovencitos que a cambio de su ayuda económica y militar simplemente liberaran los negros en cada país, liberaran los esclavos, y que esa promesa fue desatendida y engañada. Sabemos que allí hubo batalla de 200,000 personas. ¿Sabemos acaso que los mismos que levantaron la bandera de la libertad, la igualdad y la fraternidad en París, de cuyas ideas bebimos cuando llegaban sus libros subversivos por los barcos, y los jóvenes latinoamericanos a la luz de la vela traducían palabra por palabra con el diccionario francés-español para ver que esas palabras decían: el reino es soberano, es el pueblo el soberano, y se levantaron las banderas de la libertad. Sabemos que esos mismos que hicieron la Revolución Francesa fueron a Haití a quitarle la cabeza a los negros, porque atendiendo esa consigna habían dicho: es que también entonces podemos ser libres y emanciparnos y ser república democrática. ¿Sabemos acaso que Haití hoy es pobre, uno de los países más pobres de la tierra, porque levantó la bandera de la libertad y le pidieron indemnización porque se consideró en la República Francesa que el negro era propiedad privada y que había que indemnizarlos por haberse liberado? ¿Dónde está la historia negra? ¿Dónde está el saber en Colombia? ¿Cómo en nuestro sistema educativo no le han quitado el alma y nos están conduciendo a la brutalidad? No es sino abrir la emisora radial de RCN y Caracol y encontramos la brutalidad, no la cultura. Veámoslo en la escuela. No es nuestra escuelita donde debería estar el fogón de la cultura colombiana, entendiéndolo, sabiendo, aprendiendo, desde la sensibilidad hasta la física, la matemática y la programación de computadores. Nosotros le hemos puesto el presupuesto más grande de la nación a la educación. Saltamos de 50 a 70 billones de pesos en un año. Es la hora que nos encontremos para invertir esos recursos. Yo he pedido lotes para hacer sedes universitarias. He pedido que se extienda la jornada y que coordinemos con cada alcalde cómo se puede hacer con la infraestructura que tenemos. Que pasemos a invertir en comedores, en restaurantes de comida caliente y no en refrigerios. La plata del refrigerio que llaman PAE se la están robando también. Comedor con comida caliente puede permitir comprarle al campesino de la región los alimentos en vez de una industrial, entre comillas, que trae eso envuelto en papel celofán.
¿Cómo articulamos esa actividad nacional, su dinero con cada municipio, para que en esa jornada que se pueda extender pueda haber otra vez historia, educación física, educación artística, programación de computadores, como reza el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Cuáles colegios? Hemos dicho 5.000, son muchos más, 18.000 dice el Ministerio de Educación, pero en este gobierno lograrlo en 5.000 colegios sería un primer avance fundamental, sustancial. ¿Cuáles? Los alcaldes tienen que decirnos con sus rectores, en este y en este vamos a ampliar la jornada. Denos para el restaurante de comida caliente. Nosotros contratamos el profesorado que se necesita de los operadores culturales que hay en cada región. El maestro Manuel Emiro Naranjo, por ejemplo, por poner un tema de mi pueblo, ustedes miren nomás cuántos en sus municipios podrían ser contratados porque son creadores culturales y tienen problemas, no comen a veces. Y entre la necesidad de comer y crear una canción, una poesía, una obra pictórica, pues les toca es comer. ¿Por qué no juntamos eso en el colegio? Que lo que ellos saben lo enseñen a la niñez y podamos prolongar la inmensa diversidad de nuestra cultura y que podamos hacer de eso incluso quizás nuestra mayor riqueza. Este es un punto, la educación. Y si queremos terminar este capítulo de las condiciones materiales de existencia, por la que me he extendido, pues indudablemente el agua potable. Sin agua no hay vida. Sin educación no hay vida humana. Puede haber vida animal, obviamente, lo somos, pero no hay vida humana. Sin salud, sin comida, no hay vida. Sin agua potable sí que no hay vida. ¿Qué ha pasado con los recursos del agua potable? Se han perdido. Los municipios más pobres no pueden, porque esa es la idea neoliberal del gobierno, compitan por los recursos de la nación y entonces el que traiga un proyecto aquí calificamos con 10 chulos y si no nos gustó esto entonces le devolvemos para que lo traiga otra vez, como si la gente no estuviera sufriendo de la sed. El técnico en la oficina de Bogotá devolviendo al alcalde una y otra vez para darse el lujo y sentir el poder de dar el chulo sobre el alcalde que es elegido popularmente y él no, o para algo peor, para pedir el CBY a ver si da el chulo. Eso no puede ser en el agua potable. Con la ministra de Vivienda que se inventaron la tesis de que el agua potable se ponga en la cola de la vivienda. Y eso tiene un sentido. Es que el agua potable la ven no como una necesidad humana vital, sino como el instrumento para la especulación inmobiliaria. Por eso la sabana de Bogotá se llena de casas y por eso el espacio entre Medellín y Río Negro se llena de casafincas hermosísimas, porque allá sí fluye el agua. El tubo lleva la urbanización de acuerdo a esta concepción, cuando lo que debería llevar el tubo del agua potable no es la especulación y el mercado de la vivienda, sino la simple necesidad humana. Por eso cuando uno va al Chocó, donde no hay especulación inmobiliaria, no encuentra el agua. Por eso cuando va uno a La Guajira, ahora se puso de moda, no encuentra el agua. ¿Dónde está el agua potable de La Guajira? Es que durante 2 siglos no fuimos capaces de hacer las inversiones que podían lograr agua potable de calidad al pueblo guajiro. ¿Cuántos municipios tienen, no simplemente acueducto, sino agua potable de calidad dentro de los tubos del acueducto? ¿Cuántos? Ese es un balance que tenemos que hacer. Yo sé que aquí los recursos son insuficientes para el total de la necesidad, pero si no hay agua potable de calidad, o sea, verdaderamente potable, tenemos la tasa más alta de mortalidad infantil en la OCDE. Y una de las más altas, entonces, en el mundo.
o por lo menos en nuestra América. Este es un punto crucial que yo quiero que no solamente dialoguemos, sino que construyamos los mecanismos financieros, no los bonos Carrasquilla. Entonces, ¿cómo utilizo mi inteligencia para hacer una ingeniería financiera, para hacer del agua potable un negocio? Eso se llama neoliberalismo y es un cadáver insepulto hoy. El agua potable se llama derecho, no negocio. No es mercancía, es derecho. Y aquí tenemos una responsabilidad crucial. Municipios, obviamente, porque la nación, ¿cómo sabe resolver un problema local que es el agua? Son ustedes y nosotros. No hay otra forma. Quizás la comunidad. Hay centenares de acueductos veredales comunitarios que tenemos que reconocer. Cuando un acueducto comunitario veredal llega a la Superintendencia de Servicios Públicos, le ponen multa, porque no tiene los patrones y las medidas que tiene la gran empresa de acueducto privatizada. No, ahí es que hay que tener el apoyo del gobierno y del Estado. Y ustedes nos pueden ayudar en ese empeño. Esta es una prioridad. Y cerraría este capítulo de las condiciones materiales de existencia como lo primero, no como lo último, como ha sido hasta ahora, por privilegiar simplemente hacer las vías que hacen más rica la casa del que más tiene. No, estas son las necesidades de nuestro pueblo. Si por ahí avanzamos, lo estamos haciendo bien. Nos recordarán. No digo que nos aplaudarán y harán monumentos. Los monumentos se lo hacen es a los muertos, no a los vivos. Pero es lo que tenemos que hacer como un deber. Y allí pasemos al siguiente peldaño de la pirámide. Hecho esto, tenemos que abocar un segundo problema. El problema de la producción. Lo único que hace rico a una sociedad es producir, es el trabajo. ¿Cómo se hace uno rico? Trabajando. Dice la economía política desde hace 2 siglos. ¿Cómo una nación es más rica? Produciendo. Desviamos el camino porque éramos cafeteros, montañeros, decían paisas que iban por las montañas sembrando el café y generando una cultura que en mi opinión fue profundamente valiosa, el arriero que llamaban, porque era un campesinado sembrando café de alta calidad para exportarlo. Allí había una cultura indudable, no solo la de trabajar, sino la de trabajar para producir la excelencia mundial. Así creció el colombiano en el siglo XX. Fuimos la economía cafetera casi la más poderosa del mundo. Hoy somos ya casi la 5ª y vamos bajando. Y el cafetero paisa ya dejó. Ahora está en el sur, en Nariño, en Huila, en el Tolima, en Cauca, la mayor parte del café que sembramos. Pero olvidamos eso. Pasamos a una época de casi medio siglo en donde ya no somos cafeteros, ya no producimos, ya no trabajamos. Ya no estamos pensando en la excelencia para el mundo, sino que aparecieron los traquetos. Se le ocurrió a los gobiernos que eso de la agricultura, son del pasado, dijeron. Se olvidaron de los coreanos y cómo se desarrollaban los coreanos. No volvieron a hablar de reforma agraria. Las grandes extensiones de tierra fértil en su mayoría quedaron en manos improductivas de testaferros del mismo narcotráfico. Llenaron los campos de sangre y de masacres para desalojar los campesinos del asadón y quedarse simplemente con el paisaje y la idea de que la tierra es el poder, que tener tierra es el poder. Y abandonamos la industria que venían haciendo. El trabajo en Colombia fue pauperizándose. Volvieron al trabajador y a la trabajadora objeto de acoso sexual, entre otras, porque no la emplean sino por 3 meses.
La estabilidad desapareció. La idea de que podemos vivir mejor si trabajamos se fue. Y empezamos a aprender cómo enriquecernos de manera rápida y desesperada, y entonces matamos al prójimo para lograrlo. Y resulta que en esos 50 años entonces tenemos una sociedad más sanguinaria, más violenta. Una sociedad que se está autodestruyendo. Lo que nosotros hemos propuesto es volver al trabajo bajo las condiciones del siglo XXI. Y aquí queremos que nos ayuden en esto, volver a producir con las capacidades que tenemos, que en el cerebro se llaman educación, y ya hablamos de ello, pero que en las condiciones objetivas tienen que ver con la tierra, tienen que ver con la fibra óptica, tienen que ver con la comunicación, tienen que ver con la energía, tienen que ver con un Estado que priorice la producción, el trabajo humano, y no simplemente una extracción fugaz que nos llena de dólares para robar. O peor aún, un mercado ilegal que nos llena de muertos, como hasta ahora ha sido. ¿Cómo logramos producir en las regiones? Volver a la agricultura, al surco. Agricultura es una palabra latina que viene de cultura. Son dos cultivos, la de la tierra, la del cerebro. El cultivo del cerebro le decimos cultura y el cultivo de la tierra le decimos agricultura. Bien se inventaron las palabras por la civilización humana latina en este caso, porque son sinónimos. Cultivar la tierra y cultivar el cerebro son la magia de la humanidad. Cultivar la tierra tiene dos grandes dimensiones que quiero comunicarles, y me disculpan que los tenga aquí un poco retenidos cuando el calor de Cartagena nos espera. Pero vale la pena porque después no nos volvemos a ver, sino dentro de unos 3 meses, dice Toro. En la agricultura hay dos grandes zonas que podemos abordar, lo que llamamos la zona de reforma agraria, el Caribe, el Magdalena Medio. Allí el gobierno está comprando tierra para repartirla a los campesinos, compra a precio comercial, vieja discusión. Tenemos un dinero y bastante para comprar tierra. Esto puede producir el alza especulativa del precio de la tierra, ya lo hemos visto. Pero queremos alcaldes que nos ayuden. Aquí está la Forí, con el que nos encontramos a veces en algunas ideas y en otras no tanto. Que ha propuesto allá a través de su gremio compra de tierras y ha hecho un esfuerzo. Es el Estado el que ha sido más demorado en comprar la tierra, como siempre. Pero queremos generalizar esto, que los alcaldes se metan, los de la zona de reforma agraria, en esta tarea. Convocar grandes latifundistas de la región y ayudarnos a que con confianza construida el Estado pueda comprar sus tierras. Incluso dijimos, no toda, la mitad. Y entonces ayudamos a que ese latifundista se convierta en un ganadero de alta productividad en la tierra que posea, con crédito, el ICR le llaman a eso, y la otra mitad la repartimos en el campesinado, para que el campesino tenga tierra y se pueda entonces construir equidad social, paz, y una inmensa plataforma de producción alimenticia en Colombia. Allí lo que queremos es que aumente la producción de alimentos, que aumente el trabajo, que aumente la producción. En mi tierra, el Caribe, hay municipios pobrísimos rodeados de grandes haciendas que se pueden recorrer en un carro y uno ve las cercas pintadas con el mismo color durante minutos, durante media hora.
A veces durante una hora, si uno va de noche, no hay una sola luz porque no hay campesino allí. Y si uno va de día, a veces ve 3 vacas por ahí trotando. Eso no puede ser, eso es irracional. Y ese municipio entonces está pobre. Algún día, en una oportunidad que tuve, me encontré con Carlos Castaño, que me quería matar, allá en un pueblo cerca de Córdoba, en el Urabá. Y entonces dijo: nosotros hemos logrado que Córdoba tenga su estado natural. Decía porque ya no había guerrillas en Córdoba, según él. Y yo le dije: hermano, en Córdoba las vacas están gordas, pero los niños están flacos y ese no es el estado natural de Córdoba. Repartir la tierra es lo que nos permite que los niños estén gordos. Y no gordos de carbohidratos, sino gordos de nutrición real de la vida. La costa esta en donde estamos, que aquí nos encerramos. Yo tengo una crítica con este lugar, porque he venido aquí como no sé cuántas veces, a eventos nacionales de todo tipo. Pero este es un gueto frío, en medio de este Caribe. Este Caribe quizás es la única región del Caribe con tierra fértil así, con agua así, a veces inunda, y con el océano delante. Y no es rica. Es la segunda región más pobre de Colombia y compite con el litoral pacífico en pobreza. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Cualquier país que tenga tierra fértil y agua y esté junto al mar, no miren sino Estados Unidos, miren Europa, miren la China, se vuelve rico casi que automáticamente. ¿Por qué nosotros no? Porque no usamos la tierra, porque no usamos el agua nos inunda o se va en las sequías, porque los costos de energía eléctrica son altísimos, porque la fórmula de la CREC, que entre otras pertenece realmente a los grandes generadores de energía eléctrica, está a favor del gran generador eléctrico y no de la gente. Porque aquí hicieron un contrato en el gobierno pasado para permitir lo que la ley prohibía, y era que las pérdidas no se trasladaran, decía la ley, al usuario. Y aquí se permitió que se trasladaran, y entonces tenemos una de las energías más caras del mundo cuando hay sol casi todos los días. Irracional completamente. Esta reforma agraria es para cambiar esa triste realidad de la improductividad. La otra zona es donde están los campesinos ya. El Boyacá, Nariño, el Cauca, Tolima, los Santanderes, Antioquia, etc. Aquí queremos que nos ayuden también. Ya no a convocar al latifundista para comprarle la tierra, sino a convocar al campesinado para que se cooperativice y pueda, al mismo tiempo que siembra la papa o la cebolla, como aquí decían, ayudarnos a que bajo su propiedad se pueda construir la industrialización de la papa y de la cebolla y de los demás productos agrarios. Queremos ayudar financieramente a la construcción de cooperativas de industrialización de la producción agraria, no en manos esas industrias del Estado. Contrario a lo que la propaganda negra por allí dice, yo no soy amigo de la estatización de la producción. Hoy puse ahí un trino un poco, ¿por qué? Que mi raíz es más de la anarquía que del marxismo, que produjo un socialismo estatizante, que no funcionó. Yo soy más amigo de la autogestión comunitaria. Por eso fui del M19. Pero esto la Cabal no lo entiende, así que con todo el perdón del Aforí, algún día tendremos una discusión particular sobre el aspecto. Se puso rojo. Bueno, no, esto es por fregar. El cooperativismo agrario es el modelo de Nueva Zelanda.
Son zares en la leche mundiales y el país así chiquitico. Y no tienen en realidad tierra fértil y producen leche a la lata, porque los que viven entre las vacas sacando la leche son los dueños de la industrialización de la leche y la venden por todo el mundo. ¿Por qué no podemos lograrlo en Boyacá o en Nariño o en Cundinamarca o en Antioquia o en las regiones que hoy producen alimentos en este país? Esa es una invitación que yo quiero que alcaldes y alcaldesas me ayuden a construir. Estamos quedados en ese propósito. La industrialización agraria es fundamental. Podemos exportar agroindustria y reemplazar el carbón y el petróleo. El mercado de los Estados Unidos está abierto para eso, solo por poner un ejemplo. Ecuador exporta 5.000 millones de dólares de camarón a la China. Y pegadito ahí está Tumaco. ¿Y Tumaco qué exporta? ¿Cómo así que ellos pueden y nosotros no? ¿Qué diferencia hay en la línea fronteriza que cruza el Océano Pacífico? ¿Es que el océano es diferente? ¿O es que nuestro sistema económico y político está priorizando que Tumaco no pueda producir? Y entonces la gente de Tumaco se va hacia otras alternativas ilegales y los ecuatorianos sí. La posibilidad de la cooperativización la queremos trabajar con ustedes. Los recursos los tenemos para comenzar. Yo quiero empezar a ver la posibilidad de la industrialización de la papa en manos del campesinado papero de Boyacá y de Nariño y mostrarle a los demás miembros del campesinado que se puede. Porque es que cuando se industrializa el valor agregado crece y entonces el productor es más rico. Porque depende menos del clima y de las temporadas de altas cosechas o bajas, porque puede mantener guardado el producto y porque puede exportarlo, no solamente consumirlo en Colombia. Son las posibilidades sobre las cuales queremos dar paso hacia adelante. Y voy a completar y finalizar con solo 2 temas: la fibra óptica y las comunidades energéticas. Hoy producir no es un tema de tener un asadón, ni siquiera un tractor. Aunque el tractor, si tiene GPS o el programa europeo que llaman Galileo, que es lo mismo, y hay conectividad, el tractor se pone en línea recta casi que automáticamente y no necesita conductor. Y va derecho, simplemente guiándose por el GPS. Y facilita la mecanización agraria. La conectividad se está volviendo fundamental en la producción. Las máquinas son básicamente hoy informática. Hay peligros. La inteligencia artificial ya nos está mostrando la producción sin ser humano en las rutinas. ¿Qué impacto va a tener en la vida política de la humanidad? Tema de otra conferencia. Pero indudablemente la conectividad es fundamental. Colombia es uno de los países de América Latina más atrasados en conectividad. 60% apenas, y de mala calidad, porque la conectividad se mide por banda ancha, por capacidad de la banda ancha. Nuestros municipios tienen mala conectividad. ¿Cómo resolverla? Hay una empresa pública, semipública, que se llama Internexa, que tiene la mayor parte del cable submarino y de las troncales de la fibra óptica en Colombia. Se puede expandir un poco más, es propiedad de Ecopetrol, yo no la conocía. Pero tiene las venas centrales, así como la tubería madre de la conectividad en Colombia. Lo que nos falla es cómo llevar eso al hogar. Le llaman ¿cómo es? La última milla, le llaman. La pilaridad. Y han delegado a estos grandes operadores de telefonía para que la haga, pero nada. Yo les propongo que organicemos la comunidad. No hay que tener celos entre alcalde o alcaldesa y comunidad.
Esta es una vieja discusión de la descentralización que ustedes proponen. La descentralización no es simplemente que una parte del poder presidencial ahora sea del presidente local, el alcalde. Esa es una descentralización del Estado. Es funcional. El poder no sale del Estado, según eso. Lo que nosotros queremos es que el poder del Estado se desplace a la comunidad. Eso se llama democracia local. Democracia real. Porque el dueño del Estado es la ciudadanía. En una democracia viva y multicolor, como decimos. Y entonces, ¿cómo logramos que el poder público se entregue a la ciudadanía transitoriamente o parcialmente, dándole poder a la comunidad? Y los temas de la producción del siglo XXI me parece que son fundamentales para ello. La comunidad de conectividad es la que puede generar la pilaridad en el territorio. O sea, ¿cómo llevamos la fibra óptica a la escuela, a las casas de la vereda? Yo he propuesto juntas juveniles, porque estos temas se nos han vuelto muy juveniles, juntas juveniles de internet, igual que tenemos juntas de acción comunal, y entregarle a ella la posibilidad de tender los cables, los aparaticos que se usan para que haya un servicio de internet en la casa que hoy no está conectada, sea en el barrio, sea en la vereda, más difícil en la vereda, obviamente. La fibra óptica llega ya a casi cada municipio. Solo falta repartirla. Las empresas comerciales cobran por eso y ninguna familia tiene con qué, ni el municipio. Pero si organizamos esto de otra manera, en donde el Estado a nivel nacional pone el recurso de lo que vale, así sea en crédito subsidiado, y la comunidad se organiza para llevar la fibra óptica a cada casa, el internet llega a cada casa, la información llega a cada casa, la educación llega a cada casa, el poder, que hoy es la comunicación y la información, llega a cada casa. Eso es repartir poder. No solamente fibra óptica. La alianza que les proponemos es construyamos estas comunidades que llamamos de comunicación, comunidades de conectividad, para repartir las posibilidades de abrir la puerta del universo a partir de un computador en cada casa de Colombia. Esto se llama siglo XXI. Si no llega a eso invisible que llamamos banda ancha, las nuevas producciones no se pueden hacer. No se puede producir partes para un vehículo. No se puede confeccionar sin perder tela, porque un software puede hacer que se maximice la utilización de la tela para hacer pantalones. Una señora allá en un garaje, en un barrio de Medellín o en cualquier lado. La producción, sea agraria, sea industrial, cada vez está más atravesada por la información. Y la información nos llega a través de una infraestructura que se llama fibra óptica. Eso no existía hace un siglo, ni 50 años. Ahora nos toca a nosotros acometer esto. Esta es una nueva alianza entre el municipio y la nación para acometer, con ayuda de la organización ciudadana, la conectividad de Colombia, un poder productivo que entregamos. Y al lado de ello la energía limpia. De esto he hablado mucho. Pero si ustedes juntan en una casa energía limpia, saber y conectividad, tenemos las condiciones de la economía del siglo XXI. No la del siglo XX, ni menos la del XIX, la de este siglo. Saberes, conectividad y energía limpia es el secreto de la nueva economía. Es como podemos saltar hacia adelante. Y también es local. Cada uno de ustedes puede hacer una granja solar, nosotros le ayudamos, donde hay sol, obviamente. En el Pacífico es más difícil.
Cada uno como alcalde puede comprar 200 hectáreas. No importa que no sea en la ciudad. Nosotros ayudamos a poner ahí los paneles solares para llenar esas 200 hectáreas. La tecnología que ya está inventada. Y el municipio se convierte en un municipio generador de energía limpia. En lugar de pagar por el alumbrado, le pagan. Y si es para la comunidad, para la ciudadanía esa energía, la tarifa se desploma. ¿Qué sería del Caribe si cada alcalde y alcaldesa caribeña decide entrar a este programa? ¿Ustedes creen que tendrían las tarifas más altas de América? Se cae de una vez la tarifa de la energía eléctrica en el Caribe de Colombia, y en el Caribe donde más sol hay. Donde más sol hay. Nosotros queremos que ustedes nos ayuden en ese programa. Ya en este momento hay 3.500 comunidades energéticas configuradas en Colombia. Un cabildo indígena o una junta de acción comunal, un barrio, un edificio, puede ser una comunidad energética, una casa, si se quiere. La familia se transforma en comunidad energética. La familia va a tener cambios porque al haber fibra óptica, conectividad y saber en un hogar, la familia no es simplemente el lugar a donde se llega a descansar, sino que la familia se convierte en unidad productiva y cultural. Aquí me voy juntando con los evangélicos que hablan, porque la propuesta nuestra fortalecería la familia bajo las condiciones del siglo XXI, como unidad productiva y unidad cultural. Ojalá sin poderes internos y violencias, pero este es otro tema de discusión. Comunidades energéticas, comunidades de conectividad, crédito del Estado para ello y una ayuda desde aquí, desde la nación, desde ese triste y frío Palacio de Nariño. No se puede convocar la organización. La organización se convoca en el territorio. La pueden hacer las fuerzas políticas, claro, si quieren, pero las fuerzas políticas están muy acostumbradas a otros menesteres, como en qué lugar voy de la lista, y no al de la organización de la comunidad. Por eso el alcalde y la alcaldesa aquí se nos pueden volver el aliado fundamental. Comunidades vivas organizándose a través de conocer el mundo, a través de producir, a través de generar limpiamente para salvar la vida en el planeta. Comunidades vivas y con poder. Esa es la nueva democracia que yo propongo. Si esto se aplica al territorio en conflicto, ahí donde se cultiva hoja de coca, o donde hay oro ilegal, minería ilegal, que entre otras alcaldesas nosotros tenemos un proyecto de ley minera. Esto es un tema que ya me alargaría mucho, pero sería bueno que usted lo leyera con la comunidad para saber sus apreciaciones. Pero estas condiciones de producción, si ustedes nos ayudan, ayudarían a construir una democracia viva, y en el territorio en conflicto, allí donde tenemos la autodestrucción a partir de la cocaína o del oro ilegal o de la extorsión generalizada o del ganado ilegal como en el Amazonas, quemando la selva, allí lo que podríamos es, al transformar la economía territorial, y esto me parece súper clave, construir la paz. Es decir, aquí la paz ya no es un tratado nacional de acuerdos políticos, como yo mismo los viví, sino que la paz es transformar la economía del territorio de ilícita a lícita. Y el territorio entonces solo puede lograr ese paso si la comunidad tiene más poder que los armados y si el Estado está al lado de la comunidad para ayudar y para garantizar la transformación de su economía. De una economía hoy en problemas ilegal que deja sangre, hacia una economía próspera legal, si el Estado está allí presente.
Bueno, creo que ahora sí me extendí demasiado, entonces gracias por haberme escuchado y nos veremos en 3 meses. Muy amable.